Bueno, en primer lugar va a intervenir el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por esta casa, por la UNAM, investigador asociado al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y actualmente se desempeña como presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios. En la anterior presentación le hemos encargado ya unas cuantas tareas y esperamos que las cumpla. De momento le pedimos no vale presentar la dimisión. El doctor Ariel nos va a hablar de los elementos bibliográficos y su análisis discursivo en la descripción y acceso. Cuando quiera, Ariel. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos, buenas tardes casi. Bienvenidos aquí al instituto. Bueno, iniciando un poco con la finalización de la sesión anterior, les comentaré como parte de mi cargo de presidente. Estamos en estos momentos trabajando con la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores en la reforma de la Ley General de Bibliotecas, y también con la Comisión de Ciencia y Tecnología del mismo Senado de la República en la Ley de Acceso a la Información y Acceso a la Información Científica. Bueno, además de este comercial, pues mi área de trabajo, como muchos lo van a conocer, sabemos que no es una de las que les gusta a muchos, pero es a donde llegan todos, ¿no? Que es la catalogación, la indización, la clasificación. Muchos comenzamos por esta parte, algunos nos quedamos ahí, porque es pues quienes estamos en la organización de la información es el corazón de la bibliotecología. ¿Sí? Si no entendemos todo esto que hacemos para dar el acceso a la información y lo que queremos cumplir con el usuario, pues bueno, difícilmente entenderemos cómo funciona todo el sistema, el ciclo de información. Bien, traté de que no quedara marcado así como que en el título del trabajo el acrónimo de RDA, ¿no? Que es el nuevo código de catalogación. Trataremos de ver en este tiempo estos 5 puntos: lo que es el fundamento del cambio, lo que se entiende por elemento bibliográfico, lo esencial para el análisis discursivo y el análisis discursivo, algunos casos que se están dando, y un poquito hacia las reflexiones finales. Esto es algo que, si bien en catalogación es nuevo por todos los cambios en la metodología, en el análisis que se está haciendo de los datos, pues nos da parámetros para entender que se ha potenciado mucho el trabajo del catalogador. En algunas ocasiones yo les he comentado que justo con la mesa anterior, ¿no? Quienes estamos en la catalogación a veces nos sentimos muy retraídos y decimos, bueno, es que soy catalogador, soy clasificador. Pero si ahora lo ponemos en el ambiente de la sociedad de la información y el conocimiento, pues está dando un giro y dicen, bueno, ya no soy catalogador, ahora soy administrador de información. Ya no soy clasificador, ahora soy administrador del conocimiento. Y eso, pues realmente cambia la perspectiva, ¿no? Y como dicen, el sentir de que, al final de que dice uno, soy administrador de información, y dicen, bueno, ¿y qué haces? Bueno, catalogo, organizo, trato de los documentos. Entonces eres un catalogador. Bueno, regresa, ¿no? Ese viejo sentir. Pero nos marca un cambio, ¿no? Justamente aquí, dentro de esta parte introductoria, en abril de este año se dio a conocer que se libera como estándar de descripción bibliográfica el código de catalogación o los lineamientos de catalogación, recursos, descripción y acceso, o en español sería descripción y acceso a los recursos. La Biblioteca del Congreso lanza toda esta iniciativa ya después de haber hecho una serie de trabajos caminados a esa implementación, y también este gran cambio, este gran salto que se da del MARC 21 al MARC XML, donde se potencia todos los datos bibliográficos, y junto con la Biblioteca del Congreso 4 bibliotecas más nacionales, como es la de Australia, la de Canadá, la de Inglaterra,
pues se adhieren a esta iniciativa, y de ahí ya ha habido una serie de instituciones que han lanzado ya su iniciativa de implementación, unos en este año, otros a partir de enero del próximo año, y pues nos lleva a una nueva visión de lo que podemos hacer en nuestro trabajo catalográfico. Justamente yo no voy a hablar de la innovación de RDA, o sea, como tal, porque eso de hablar de RDA ya se ha planteado en muchos foros, hay como que un auge, justo en las pláticas que me toca dar y en los cursos que he participado, directamente a catalogadores. La sensación es que quieren la respuesta diluida, ¿no? Ya la respuesta práctica para decir esto es lo que se tiene que hacer con este nuevo código de catalogación. Y les digo, sí la tengo, pero voy a tardar un poco de tiempo, unos cuantos años, en poderles decir cuál es el mecanismo de que se va a seguir. Y es esta fase donde estamos todos trabajando, ¿no? Entender esta nueva estructura del código de catalogación, extender la nueva dimensión que se le está dando el uso de los datos. Y lo que vamos a tratar de explicar es esta parte, ¿no? De cuál es el contexto social que da a este código de catalogación, y un poco esas características discursivas que hemos estado escuchando. Aquí entra la parte pues novedosa dentro de catalogación, porque siempre que habla uno de catalogación o hablaba uno de catalogación, decía, bueno, las 8 áreas de descripción son A, B, C, D, bueno, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y se las sabía uno de memoria, y nos decían, bueno, si yo quiero hacer un asiento principal, pues necesito consultar la regla 21.1 D1, ¿no? Ay, dicen que ya se las aprende por lo menos de memoria, ¿no? Pero ahora, en la práctica, aquí justamente es el cambio donde vamos a ver que el mirar los datos bibliográficos nos está dimensionando de una manera distinta. Lo que nosotros conocemos en estos momentos, y todavía tenemos el esquema puesto de lo que es reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, pues entenderíamos un poco esa función que les dije hace un momento: área, elemento y puntuación escrita, ¿sí? Y en este modelo de 3 entidades, si ustedes ya lo identifican, porque dicen, bueno, en catalogación nunca nos hablaron que había modelado de datos, ¿no? Y el primer modelo que surge, pues no tiene mucho que se dio a conocer, viene desde la antigüedad, solamente desde la lista de autores, que es el modelo de una sola entidad, hasta el último que se va conociendo en 1997 con el modelo conceptual de los requerimientos funcionales para el registro bibliográfico, donde nos habla de lo que son las 4 entidades que le van a dar una connotación importante dentro del modelado de datos a el universo bibliográfico. Este cambio nos va a significar una posibilidad de tener sistemas flexibles con mayor extensión, y que cada uno de esos datos que tenemos ahí van a potenciarse de una manera distinta al momento de que se coloquen se modifiquen en las bases de datos, y nos dé ese modo de representación. Justamente otro de los principios que tenemos aquí, que nos habla de la flexibilidad en RDA, justamente es esa flexibilidad del uso de los datos. ¿Qué quiero decir con esto de flexibilidad? Pues simplemente que quienes estaban enamorados de Marc y RCA2, pues como hace un momento se casaron con ese modelo de trabajo, pues ahora divórciense, porque viene un modelo con una visión mucho más distinta, más flexible, y que no solamente va a usar una estructura de asociación de los datos, sino que esa estructura que daba el Marc 21 cambia totalmente y nos abre toda una serie de expectativas. Y en su momento, cuando creció este auge del hablar del modelo conceptual de los requerimientos funcionales, pues bueno, todos decíamos que teníamos que aprender FRBR como una norma, como algo que nos iba a potenciar muchos cambios, pero solamente, como dicen, FRBR es un modelo que les va a dar una forma o una guía al análisis de los datos, ¿sí? Eso es la función que tiene este modelo conceptual, para que nuestras bases de datos, como las tenemos, si no hemos hecho modificaciones en estos momentos, pues cambien
su sentido a llegar al punto final, ¿sí? Es esto de elemento bibliográfico, no sé si estamos hablando tal vez el mismo idioma, pero el elemento bibliográfico nosotros lo conocíamos como algo así que era título, autor, pie de imprenta, fecha, ¿sí? Ese era el elemento bibliográfico, pero no nos lo decían, sino que nos decían, necesito un título, necesito un autor, necesito una fecha, necesito un lugar. Eso era lo que explicaba el elemento bibliográfico. Dentro del contexto de las RDA se conoce como elemento bibliográfico o dato bibliográfico, ¿sí? O sea, lo usan de manera sinónima uno u otro para referirse justamente a ese significado que tiene dentro del modelo FRBR lo que son los atributos de las entidades, ¿sí? Aquí vemos, hay otro concepto que es atributo, es igual a elemento o a dato bibliográfico. Entonces cada entidad tiene una serie de atributos que nos van a permitir significar las 10 entidades que representan este modelo conceptual. Bueno, lo que tiene de innovador este código de catalogación es que permite valerse de vocabularios externos, no solamente el que tiene declarado dentro de toda su estructura el código, sino que de aquellos otros, como estamos haciendo aquí la referencia. Si queremos hacer una descripción en cuanto a idiomas, está la instrucción 7.13.2.3. Aquí justamente hay otro de los cambios. Si ustedes se acuerdan, en angloamericana se hablaba de que estaba dividida en dos partes, una para la descripción y otra para la elección de puntos de acceso. Este código de catalogación también está dividido en dos partes, pero una de ellas, aunque no se asocia a lo que tenía angloamericanas, una de ellas lo que tiene es que la primera parte es referente a los atributos que vamos a utilizar como elementos de descripción, y la segunda parte como las relaciones que vamos a establecer entre las entidades. Entonces, ahí nos cambia nuestro concepto de lo que es el código de catalogación. Justamente RDA no es un modelo conceptual, sino es un código de catalogación. Tiene un conjunto de instrucciones que nos va a dar los elementos necesarios para que nosotros, con base en ello, podamos llegar a nuestra meta. En el glosario de RDA se habla de elemento, y aquí los tenemos algunos, los tres términos que tiene: elemento, unidad y recurso, ¿sí? No crean que esté en francés o en ruso o en chino la última palabra, no sé, el weni, si ustedes buscan por el weni, quiere decir obra, expresión, manifestación e ítem, ¿sí? Son las cuatro entidades principales de este modelo conceptual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos significando? Todo un universo de información basado en 10 entidades, pero las más representativas son estas weni, ¿no? Es word, expression, manifestation and item, ¿sí? Entonces, en RDA se habla de elemento como una palabra, carácter o grupo de palabras representativas de una unidad bibliográfica. La unidad bibliográfica es parte física o lógica de un recurso, y un recurso es una entidad que representa este modelo conceptual, ¿sí? Entonces, lo que tiene es que esos elementos, todos los elementos, lo que conocíamos que estaba asociado en las áreas de descripción, son, digamos, en la parte de título y mención de responsabilidad, tenemos el título propio, subtítulo, la mención de responsabilidad. Cada uno de esos se dispersa y va a ser un atributo o un elemento bibliográfico dentro de una entidad, ¿sí? El código pues tiene aquí su equivalencia para aquellos que todavía estamos en el proceso de transición, en donde la sintaxis de los registros, como están estructurados en este momento, tienen el uso de este apéndice, ¿sí? El apéndice D, y nos va a dar todas las instrucciones que nosotros tenemos en nuestros registros bibliográficos con MARC, modificadas a RDA, y cuál es el lineamiento que se ocupa, ¿sí? Y bueno, esto, como decimos, recapitulando esta idea, no es un proceso individual que tenemos que hacer ni institucional, ¿no? Hay instituciones que dicen, yo ya sé, yo ya estoy implementando RDA, pero
es justamente el trabajo de RDA, es un trabajo conjunto en donde intervienen toda una serie de elementos, no solamente bibliotecarios, sino grupos de trabajo de cómputo hacia la reformulación de nuestras bases de datos, ¿no? Y bueno, lo esencial que queremos ver es justamente, quieran o no, el hablar de metadatos nos va a llevar a entender la práctica de la catalogación, ¿sí? Los metadatos nos van a emitir una serie de teorías que están en el interior de cada comunidad. Eso es lo importante también, que como ya no hay una asociación con MARC y con la regla de descripción, cada comunidad y cada tipo de usuario va a responder a los datos que nosotros queremos, ¿sí? Viene lo importante, el juicio del catalogador. El catalogador va a decidir junto con el usuario qué es lo que quiere que se muestre, cómo se muestre para llegar a la información que queramos, ¿no? Bueno, aquí un poco de los esquemas de metadatos, lo que nos va dando ese propósito de los metadatos para que sean usados dentro de nuestra estructura, ¿sí? Sabíamos que RCA2, o las reglas de catalogación angloamericana, son unos metadatos que describen. MARC es un metadato que almacena, ¿sí? Entonces conjuntados nos daba esa representación que tenemos. Justo esta parte nos habla de cambios en terminología, cambios, otra de lo que yo decía hace un momento, enfocada al usuario, ¿sí? La catalogación ya no va a ser generalizada como lo hacemos comúnmente ahorita, sino va a ser con base a un usuario meta que nosotros tengamos, al modo de la publicación que se está queriendo describir, los elementos que se van a tomar de los datos. Si el usuario dice que le usa 3 elementos nada más como proceso de obtención de su recurso, pues esos 3 elementos son los que vamos a declarar como iniciales, ¿sí? Algo que nos... Sí. Algo que nos llamó la atención también en toda esta dinámica de cambio es la parte de lo que está manejando la ciencia electrónica y el cuarto paradigma de la ciencia. Este cuarto paradigma justamente nos está marcando a las bibliotecas y a los catalogadores entrar a desarrollar sistemas y estándares de contenido relevante, ¿sí? O sea, no es hacer todo un proceso en masa, sino que es entender cómo vamos a proporcionar los datos a nuestros usuarios, administrar y preservar contenidos digitales, participar en esta parte que es la construcción de la infraestructura electrónica y la nueva demanda de la información de la ciencia. Si han oído o no de este cuarto paradigma, sí, quienes están en la organización de la información, los invito a que lo vean, porque justamente es para crear grupos interdisciplinarios. El bibliotecario tiene una función principal, ¿sí? Vamos a los estudios que se están haciendo con respecto a este análisis discursivo de los elementos bibliográficos, pues es uno de ellos es el nuevo rol del catalogador frente al uso de los metadatos, ¿sí? Todavía estamos muy renuentes en la comunidad latinoamericana y mexicana sobre el uso de los metadatos, y eso es una trampa que nos estamos poniendo nosotros mismos, porque estamos dejando perder muchas oportunidades de acción y de participación en grupos colaborativos donde se está migrando a nuevas estructuras, ¿sí? El entender este cambio de angloamericanas a este nuevo contexto de RDA, y pues como digamos en la misma sociedad norteamericana todavía no está fijo todo esto de RDA, ¿no? Finalmente, pues bueno, llegamos a este punto donde el elemento o dato bibliográfico que nosotros estemos trabajando va a tomar una dimensión muy importante para llegar a construir la web semántica, las ontologías, las taxonomías. En un momento nos van a hablar de esto, y de qué manera nosotros tenemos que trabajar para entender ese cambio y virar hacia esto que nos está aportando nuevas opciones de trabajo. Y bueno, ya después tendrán la oportunidad de revisar el texto de esta exposición, algo breve y sustanciosa, y esperemos que se interesen más por esta parte de la organización de la información, porque aquí es en donde están surgiendo los cambios para los perfiles de hace rato que hablaban,
¿sí? Porque están surgiendo nuevas oportunidades de trabajo y porque queremos redimensionar la visión del profesional, pues bueno, tenemos que empezar por toda esta inclusión dentro de lo que es el nuevo paradigma de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel Rodríguez. Mientras se prepara el siguiente ponente, simplemente un pequeño resumen. Ha iniciado con una cuestión que le preocupaba, que se entiende por elementos biográficos, no solo en los clásicos, sino utilizando las formas RDA. Luego nos habla también de lo esencial que tenía o que tiene el análisis discursivo. Nos está explicando un poco el valor de los vocabularios externos, y hay una cuestión que quizás lo vendió como anécdota, pero que no lo es. Cuando él decía que yo no soy catalogador, soy administrador del conocimiento de la información, y hacia ahí es donde deben dirigirse todas las funciones o actividades de la bibliotecología. A mí me ha enseñado una palabra nueva que no conocía, que es WEMI. La voy a utilizar porque parece que da caché, como decimos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No soy WEMI. No, es broma, Ariel. Me ha gustado esa palabra. Y nos ha invitado también a ver el cuarto paradigma, que esperamos que en cuanto tengamos un ratito allá lo hacemos. Bueno, nuestra siguiente invitada es una querida amiga, ya desde hace tiempo venimos trabajando también, María Teresa Munera Torres. Yo les estoy leyendo 2 líneas de currículum, pero es por cuestiones de tiempo. Yo estoy seguro de que todos nuestros invitados en esta mesa, si ustedes van a internet y buscan su currículum, es quién sabe cuántas páginas, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente un resumen. Pero no porque leamos solo 2 líneas no son importantes, ¿sí? Bueno, María Teresa Munera Torres es bibliotecóloga y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Es docente e investigadora en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Es exdirectora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de dicha universidad, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Zaragoza, en España. Y María Teresa nos va a hablar de la terminología de la bibliotecología en América Latina, un avance de investigación. Cuando quiera, María Teresa. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Aprovecho también para ofrecer un saludo de gratitud al doctor Jaime Ríos, director del IBI, por su cordial invitación a participar en este evento, lo mismo que a la doctora Elena Escalona para compartir también el seminario de educación bibliotecológica. Fundamentalmente aquí vine a hacer como a contarles en lo que el estado en el que está el trabajo de grado del doctorado, que aunque inicialmente empezó como la terminología de la ciencia de la información en América Latina, un estudio comparativo, luego de venir en este año, en junio, a presentarle a mis colegas investigadores el proyecto y recibir de ellos una serie de recomendaciones, y luego de pedir como una autorización de mi directora de tesis, que es la doctora Luisa Obrera de la Universidad de Zaragoza, se aprobó cambiar el enfoque de la terminología de la ciencia de la información por la terminología de la bibliotecología y la documentación en América Latina, que se basa fundamentalmente en un estudio de los planes, valga la redundancia, de los planes de formación de las escuelas de bibliotecología de varios países de América Latina. Entonces hoy les vengo a contar fundamentalmente que a la luz de lo que es este coloquio en el que vamos a compartir lo que es la experiencia investigativa, les voy a contar mi experiencia en lo que llevo de la investigación frente a esta, y para mí es muy importante esta temática frente al concatenar lo que se habló en la mesa anterior, que Juan Carlos decía, bueno, ¿qué somos? Y es una discusión que ha venido dándose por parte del doctor José Antonio López Yepes, y todos los aportes que ha dado Catalina Naumis con sus diccionarios de terminología, Mario Barite también con el vocabulario. O sea, son varios aportes que se vienen dando. Yo quiero darlo desde la perspectiva de hacer un estudio comparativo, no solamente de los planes de formación, sino de las asignaturas, para efectos de hacer más amigable los procesos de homologación, cuando los alumnos van a hacer pasantías, cuando se van a cualificar para estudios de posgrado. Entonces, empecemos. Ya les hablé de la introducción. El problema de investigación fundamentalmente es: en el campo de la formación en bibliotecología y documentación se presentan diversos significados
y términos que se utilizan indistintamente en diferentes latitudes. Por tanto, no se cuenta con una terminología unificada sobre el uso de expresiones como la bibliotecología, la biblioteconomía, la documentación, las ciencias de la información, la ciencia de la información, entre otros. En América Latina, las denominaciones de los programas de formación en bibliotecología y documentación se manifiestan de manera diferente, incluso dentro de los mismos países, así como los nombres que se brindan a las asignaturas. En Colombia, por ejemplo, cuando enviábamos a un estudiante a hacer un curso o un semestre, un año a la Pontificia Universidad Javeriana de la escuela, matriculaban unas asignaturas y llegaban y encontraban que esas asignaturas correspondían a contenidos que ya habían visto en el programa anterior, en los semestres anteriores. Entonces, ahí se genera también una problemática, y es que no nos hemos puesto de acuerdo en las denominaciones. Este estudio es importante porque da cuenta sobre los antecedentes, evolución y desarrollo de la bibliotecología a nivel general y de forma específica en la región de América Latina, con base en elaboraciones teóricas que abordan diferentes dimensiones de su devenir histórico, así como su incidencia en las propuestas de formación, perfiles, ámbitos de desempeño, nuevos paradigmas de proyección profesional, entre otros. Desde la dimensión terminológica se aporta un estudio comparativo de los planes de estudios de una muestra de universidades de América Latina que ofrecen programas de formación en bibliotecología. Lo anterior servirá de base para facilitar procesos de homologación entre las universidades de esta región del continente. El objetivo general es, pues, analizar comparativamente la terminología de la bibliotecología y la documentación en los países de América Latina con base en la revisión de los planes de estudio de las universidades en las que se imparte esta formación, con el complemento del análisis de fuentes de información relacionadas, y ahora vamos a ver en las técnicas de información, que son dos estrategias de investigación. El primer específico, recuerden que un objetivo general involucra todos los objetivos específicos. Este específico habla de analizar comparativamente desde las propuestas terminológicas en el campo de la bibliotecología, las asignaturas, las titulaciones, y hacer una comparación de ellos. Construir una base de datos terminológica en América Latina con base en la información analizada, en los referentes teóricos y en los planes de estudios. O sea que la fuente no solamente van a ser los planes de estudios, sino también una revisión documental y las mismas estructuras curriculares y los planes y los proyectos pedagógicos que en muchas universidades se generan. Como otro objetivo específico es proponer estrategias de armonización terminológica en el campo de la bibliotecología y la documentación con base en postulados terminológicos que puedan otorgar pautas de normalización en esta área. Eso es muy difícil, proponer una normalización, pero sí el hecho de procurar la base de datos terminológica como una fuente de consulta ayuda en cierta forma a armonizar esa, digamos, diversidad de conceptos, porque ya se sabe ese término de esa asignatura a qué contenido corresponde, pues, a cada una de las escuelas. El proceso investigativo está conformado por dos partes, una que es una investigación documental. Ahí es donde se hace el estado del arte, donde se hace la revisión de fuentes y aspectos como la evolución histórica y terminológica, tendencias, la parte epistemológica. Y la investigación de tipo comparativo, que se basa precisamente en una técnica de investigación que se pueda permitir la comparación de las asignaturas y de los contenidos de los planes de estudios de las universidades. ¿Qué técnicas de investigación se han venido empleando? Para la parte de la investigación documental se han venido empleando las fichas temáticas y de contenido. Cada documento que se ha revisado está registrado y sistematizado en una ficha. El diseño de un sistema categorial y de matrices que contribuyan con una adecuada interpretación de la información, que más adelante se los voy a mostrar. Un diseño de una base de datos terminológica que ya se empezó como a elaborar con base en asesoría de un experto terminólogo. La definición de entrevistas a personas que participan de manera significativa dentro de los procesos de formación bibliotecológica y que puedan aportar desde sus experiencias definiciones y concepciones precisas que contribuyan con el desarrollo del proceso investigativo. Además, a los planes de estudios se les va a hacer como una especie de cuestionario para poder hacer como esa revisión y ese estudio comparativo que se pretende llevar a cabo. También es necesario hacer la validación de los resultados, que se hace precisamente con la entrevista a los expertos
y con la socialización de la investigación. Por ejemplo, la experiencia que tuve yo de socializar el proyecto acá fue muy enriquecedora porque me permitió enfocar de manera más específica y pertinente el proyecto. Para elegir la muestra de las universidades que ya está elegida se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: que se oferten los programas de formación en las universidades de América Latina, por supuesto, que tengan una duración de 8 semestres o más y que sean en modalidad presencial, que ofrezcan cualificación en programas de posgrado, que presenten como componentes temáticos generales el tronco común que tiene la formación bibliotecológica, que son los fundamentos teóricos de la bibliotecología, la organización y el procesamiento de la información, las fuentes y recursos de la información, la gestión de la información y las tecnologías de la información y la documentación. Y que los planes de estudio incluyan perfiles, en sus perfiles tienen como complemento los proyectos pedagógicos, pero también tienen definidos lo que son los perfiles, los campos de desempeño, las tendencias de formación, porque eso nos va a dar luces también para dar como un proyecto de lo que viene a ser el resultado de la investigación, no solamente desde el estudio comparativo de la terminología, sino como las tendencias de formación que existen en América Latina. Hay una muestra de 40 universidades, de las cuales Brasil tiene 20. Curiosamente, esas 20 que tengo, ya tengo los contenidos de las asignaturas, tengo los proyectos políticos pedagógicos, tengo todo el contenido. De Colombia no tengo esa información, esa es la en casa de Herreras a donde paro. Entonces les muestro que curiosamente tengo ya contenidos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de Perú, de Uruguay y Venezuela. Para llegar a esta muestra pues se tuvieron que hacer, yo he venido trabajando y he hecho revisión de más de 200 documentos, pero debo seguir revisando más porque como tuve que reversarme hacia el enfoque bibliotecológico, tengo que seguir estudiando más esa parte. Se han hecho publicaciones sobre lo que inicialmente era la ciencia de la información y la terminología. Se han hecho revisión de más o menos 60 páginas web de universidades de América Latina, envío de cartas a 41 universidades, yo creo que hay algunos que se han recibido las cartas que yo les envié, definición del sistema categorial de la terminología, elección de universidades muestra, de acuerdo con los criterios que anteriormente les dije, socialización con investigadores, que fue lo que hice ahorita en México en junio, replanteamiento del enfoque de la investigación con base en esa socialización y un documento que acabo de entregarle a mi directora de tesis sobre los antecedentes de la bibliotecología y la documentación. Este es el sistema categorial de la terminología, la bibliotecología de la terminología de la bibliotecología en América Latina. Es como la categoría principal, le siguen dos categorías que son las subcategorías que son los aspectos teóricos de la bibliotecología y la documentación y las propuestas y tendencias en la formación de la bibliotecología y la documentación en América Latina. Y cada una de ellas se subdivide en categorías de segundo orden, que son la de aspectos teóricos, sería en fundamentación epistemológica, o sea, las teorías, que esa parte aún no la he abordado, que tengo que abordarla para empezar como a hacer esa reflexión que va a componer la parte teórica del informe de investigación. Los antecedentes de evolución ya acabo de elaborarlos, que me han dado, ha sido muy hermoso porque me han demostrado que la bibliotecología tiene una riqueza inmensa, es milenaria, tiene una trayectoria y unos antecedentes que le dan mucha fuerza y mucho sostén. En contraste con la ciencia de la información que apenas aparece a finales de la década del siglo XX. Entonces es muy interesante, ha sido muy bonito este estudio. La fundamentación disciplinar y traducir en los contenidos, que ya es lo que estoy recopilando. En cuanto a la segunda subcategoría, las propuestas y tendencias, voy a mirar, ya he abordado las universidades y las unidades académicas, la oferta académica que ofrecen, no solamente el programa de bibliotecología, sino otros programas que ofrecen, las estructuras curriculares, los planes de estudio, qué tendencias tienen, unos hacia la investigación, unos hacia la docencia, otros hacia la parte de desarrollo profesional. Por ejemplo, en Argentina hay universidades que ofrecen la licenciatura en bibliotecología y ciencia de la información y a la vez ofrecen el profesorado en bibliotecología y ciencia de la información, como un ejemplo para ello.
Esto es algo a nivel general de lo que me resultó de los periodos de evolución. Hice 6 periodos en donde aparece el periodo de la Edad Antigua, que por algunos se denomina como el periodo de biblioteconomía precientífica, en donde ya se va a las primeras bibliotecas, es como irse a las primeras épocas de la organización de la información, y donde hice una sistematización de terminología de cómo se le denominaba, por ejemplo, a los ambientes donde se almacenaba el conocimiento. Se le llamaba depósito de tesoros bibliográficos, cavea musarum, casas de la vida, en contraste con lo que vemos ahora. Entonces ha sido muy interesante ver cómo esa evolución también terminológica. Luego vamos al periodo de la Alta y Baja Edad Media, en donde vemos que ya las bibliotecas ya son monacales, ya son de los monasterios, que llega la imprenta, que genera un impacto grande con ya hace un poco más democrático el conocimiento, como en el siglo XVIII llega la Revolución Francesa y ya empiezan los conceptos de biblioteca pública, el concepto de biblioteca nacional, de biblioteca parroquial, ya los servicios de información, la democratización del conocimiento. El periodo ya en el siglo XIX con la Revolución Industrial, cómo influye también en el desarrollo de la bibliotecología, cómo van apareciendo y se hacen más fuertes lo que es el ejercicio del bibliógrafo, la bibliografía, los repertorios bibliográficos, cómo aparece el Instituto Instituto Internacional de Bibliografía, y cómo se concatena en el siglo XX ya con las nuevas paradigmas que se generan, por ejemplo la introducción del término documentación, porque se generan nuevos soportes en donde está plasmado el conocimiento, y entonces empieza a cambiar lo que era el Instituto Internacional de Bibliografía por el Instituto Internacional de Documentación, y en la década del 30 ya cambia la Federación Internacional de Documentación. Luego llega después de los años 50 y después de la Segunda Guerra, se genera un nuevo paradigma entre el ejercicio bibliotecológico, empieza la sociedad de la información y del conocimiento, ya se empiezan a denominar las bibliotecas unidades de información, empieza a generarse la ciencia de la información, las ciencias de la información, la gestión del conocimiento, y eso da pie para que ahorita en el siglo en el que estamos, el siglo XXI, aparezcan nuevos roles de los profesionales de la bibliotecología. Por ejemplo, tenemos uno que se llama el Community Manager. Fíjense que ya hay un nuevo rol, gestores de contenidos, el ALFIN, que es la alfabetización informacional, una serie de dinámicas que ya muestran, porque es muy bueno cuando uno va a hacer estos estudios terminológicos, estar ubicado en dónde estoy, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces esto a mí me ha permitido enriquecer mucho, como nutrir este trabajo de investigación que estoy llevando a cabo. Entre las consideraciones finales, pues tenemos que la investigación sobre la terminología y de la bibliotecología y la documentación en América Latina, un estudio comparativo, busca explorar la diversidad terminológica que se manifiesta en este ámbito del conocimiento, a fin de elaborar una base de datos terminológica que se constituya en fuente de consulta para los procesos de homologación y de identificación de contenidos que se ofrecen dentro del contexto de formación bibliotecológica en América Latina, a la vez que se pretende realizar un estudio comparativo de los planes de estudio en las universidades que ofrecen este tipo de formación profesional. El diálogo con otros investigadores resulta ser de vital importancia dentro de las dinámicas de investigación, ya que permite orientar de manera más fructífera los temas objeto de estudio mediante las observaciones y recomendaciones que surjan de dicha interacción. Si algo tenemos que tener los que estamos en el ejercicio investigativo es ser humildes y aceptar todas las recomendaciones que se nos brindan. El ámbito bibliotecológico es muy rico y tiene raíces milenarias que no se pueden desconocer. No obstante, se generen nuevos paradigmas y propuestas de desempeño profesional que le introduzcan otras opciones de denominación con base en los desafíos que se plantean dentro del contexto de la historia contemporánea. Y la exploración de antecedentes y terminología de la bibliotecología y la documentación desde la Edad Antigua hasta nuestros días arroja como uno de sus resultados la importancia que tiene la bibliotecología, así como los procesos que la conforman dentro del avance y el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, como un campo del saber que avanza y se desarrolla a la par con otras áreas científicas. Su esencia continúa presente, así los escenarios, los soportes y las dinámicas de desempeño profesional, evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Mientras se prepara el último invitado, simplemente hacer un pequeño resumen de algunas de las ideas que nos ha brindado la maestra María Teresa. Ella dice con frecuencia que dicha y que gozo, porque yo se lo escucho,
pero yo añadiría qué torrente de pasión, ¿no? Cómo nos cuenta las cosas, que eso indica que de verdad lo vive, que no está en esa profesión o en esta disciplina, sino que de verdad. Yo creo que tu directora, mi querida amiga Orera Luisa, está satisfecha con tu trabajo de tesis, Óscar. Bueno, simplemente nos está hablando de los estudios de los planes de información y bibliotecología. Está haciendo un estudio comparativo, nos ha dicho no solo de los planes de estudio, sino también, quería entender que las asignaturas, nos explicó las diferentes terminologías para la palabra bibliotecología o documentación y otras que existen. Ella cree que deberíamos ponernos de acuerdo, qué difícil, creo yo, en las denominaciones, y apuesta por una armonización terminológica, creo, utilizar pues unas palabras. Y nos pide también que ella quiere analizar comparativamente la terminología en biblioteconomía y documentación en América Latina y construir una base de datos con revisión documental. Ya ha empezado con algunas universidades y todavía está en proceso de completar para presentar su trabajo de tesis doctoral. Bueno, nuestro último invitado es Salvador Gorbea Portal. Insisto una vez más en que vean todo su currículum, que lo tiene y es mucho más largo que lo que quiero contar hoy. Es doctor por documentación en la Universidad Carlos III de Madrid en España y se desempeña como investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información aquí en la UNAM. Y el título de su ponencia es Aportaciones del positivismo y del enfoque cualitativo a la investigación sobre la metría de la información y del conocimiento científico. Cuando quiera, Salvador. Sí, buenas tardes. Como ven, el título de la ponencia es bastante compleja de explicar en 15 minutos. Tan complejo como la trama del mapa que existe ahí a mi espalda. Para poder explicar las aportaciones del positivismo y del paradigma cuantitativo, tuve que hacer una especie de mapa de conocimiento en el cual están reflejados ahí algunos momentos y algunas aportaciones que desde mi punto de vista y mi experiencia tienen que ver con la metría de la información y el conocimiento. Debo de empezar por hacer dos declaraciones de principio. La primera es que no soy filósofo, ni tampoco historiador de la ciencia. Por lo tanto, la visión que van a obtener aquí es una visión desde el punto de vista de un bibliotecólogo que ha incursionado en el campo de la modelación matemática en los flujos de información documental. Por eso, si hay algún filósofo, que hay muchos en la sala, no están de acuerdo con algún concepto o algún indicador que voy a dar, pues lo voy a entender perfectamente. Y lo segundo que quería destacar también, que este es un enfoque sin el ánimo de hacer una defensa del positivismo y de los métodos cuantitativos, porque ya han sido bastante criticados en las ciencias sociales el modelo positivista o el paradigma cuantitativo. Simplemente lo traigo a colación porque no hay otra forma de explicar la naturaleza ni el método de los estudios métricos de información si no se parte desde el positivismo. Gusten o no nos guste. Tenga todas las limitaciones y todos los problemas que pueda tener. Hay un paradigma reconocido que se llama paradigma cuantitativo. Por lo tanto, esa es nuestra fuente. Y dicho sea de paso, no es un paradigma obsoleto. Es un paradigma que adquiere mucha vigencia en la actualidad en los estudios que se hacen en relación con la metría de la información y también en las ciencias bibliotecológicas de información. Esta ponencia, pues tuve que hacer una estructura, hay una introducción, hay unas pinceladas sobre el concepto de paradigma de investigación en las ciencias sociales, hay que tocar también el positivismo y el paradigma cuantitativo, que es la médula de las aportaciones que se hacen. Hay que hablar de la presencia del paradigma en términos generales que ha aportado este paradigma a las ciencias bibliotecológicas de información, y también, por último, las aportaciones que ha hecho muy concretamente a la metría de la información y el conocimiento, que digamos que sería la guía para hacer investigaciones en este campo. Y al final, unas consideraciones finales que pretendemos sean bastante simples también.
A modo de introducción podemos decir que el desarrollo de la ciencia moderna se ha visto influenciado por distintas corrientes de pensamiento, tales como el empirismo, el materialismo dialéctico histórico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, a partir de los cuales han desarrollado diferentes enfoques o paradigmas como consecuencia de la necesidad de enfrentar nuevas formas en el proceso de generación de nuevo conocimiento. En las ciencias sociales, los paradigmas y corrientes filosóficas que se pueden identificar con mayor o menor presencia son el cuantitativo, que como ustedes saben ya tienen la base filosófica y la línea de pensamiento del positivismo, actualizada con el neopositivismo y también con el postpositivismo. El cualitativo, que parte del constructivismo, del fenomenológico, es naturalista y también interpretativo, etnográfico. Y al final, un tercer paradigma que se está hablando, que es el paradigma mixto o sociocrítico, que combina elementos surge precisamente de la crítica y de la contraposición que se hace entre los dos paradigmas anteriores. Para hablar de paradigma, pues hay una referencia obligada a Thomas Kuhn. Veíamos en la conferencia de ayer, esta conferencia magistral que nos dio la doctora en la sesión inaugural, donde hablaba de los 50 años que tiene esta obra. 50 años y todavía hay que hacer una referencia obligada a Kuhn. Me refiero prácticamente a las estructuras de las revoluciones científicas publicadas en 1962. En esta obra él señala que físico de formación va a una estancia en Harvard a pasar una estancia de investigación y allí encuentra la diversidad de desacuerdos que habían en los propósitos de investigación de esta comunidad científica de Harvard, de científicos sociales. Y haciendo una referencia a eso en su libro plantea: me asombré, y cito textualmente, me asombré ante el número y el alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales sobre la naturaleza de problemas y métodos científicos aceptados, que desde entonces llamo paradigma. Considero a estos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Lo que debatió, el debate que surgió en torno a todo esto, la literatura da fe de cientos de miles de documentos que están publicados, unos incluso publicados por el propio Kuhn, revisiones sobre el concepto de paradigma. Es mucha la definición que hay sobre el concepto de paradigma. Yo me voy a limitar a presentar tres elementos que están presentes en las definiciones que he consultado sobre el paradigma y que otros autores también coinciden con ello. Las principales coincidencias que permiten con cierta precisión caracterizar un paradigma de investigación son: primero, una determinada manera de concebir e interpretar la realidad. Está bien demarcada y bien diferenciada la manera de concebir la realidad, el enfoque cuantitativo o el paradigma cuantitativo respecto al enfoque cualitativo o el mixto. Una visión del mundo compartida por un grupo de personas. Y por último, su carácter normativo en relación con los métodos y técnicas de investigación a utilizar. Esos son, digamos, los tres elementos. Sin embargo, hay dos definiciones aquí de paradigma que, por la sencillez y por reunir todos estos elementos de que hablaba anteriormente, las traigo a colación, en la que se plantea que también es una manera de concebir el mundo, un conjunto de creencias y premisas respecto a la naturaleza de este. Y el último, los paradigmas investigativos pueden entenderse como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión compartida de un grupo de científicos que explican una metodología determinada. Ahí se resume un poco la esencia del paradigma. Y es importante, antes de hablar de positivismo y de paradigma cuantitativo, dejar puntualizados estos aspectos. También es importante recalcar que el concepto de paradigma, según Kuhn, en su libro, habla de rompimiento. Ayer se explicaba en la conferencia que había ruptura. Se rompía con una forma de trabajar y se creaba otra, pero nunca se negaba la anterior. Había un criterio de tener en cuenta la existencia del paradigma anterior. ¿Por qué? Porque
Incluso ahora, yo comparto esa idea, en la actualidad hay con mayor tendencia a tener, a pegarse a la teoría de la complementariedad. Es decir, los paradigmas son complementarios y ninguno se divorcia del otro, ni tienen que ver. Ya se ha comentado en varias sesiones aquí el nivel de interacción que tienen todos los métodos y todos los paradigmas que tienen lugar en la investigación biológica. Por lo tanto, el positivismo, y traigo una referencia aquí también a discusión de los filósofos, define la concepción del mundo con exigencia propia, independiente de quien lo estudia. Está gobernado por las leyes que permiten explicar, predecir, yo diría pronosticar, no me gusta la palabra predecir, en ciencia se pronostica, no se predice, y controlar los fenómenos del mundo natural que pueden ser descubiertos y descritos de manera objetiva y libre de valoraciones o especulaciones de los investigadores. Su lógica metodológica es la hipotética deductiva, cosa no privativa del positivismo. También la hipotética deductiva forma parte también de otros enfoques, de otros métodos de investigación. Dentro de las premisas que presenta, no hay problema de visión con el modelo, ¿no? Dentro de las premisas que presenta el positivo, primero, la teoría debe ser universal, no limitada en contexto. La ciencia es neutra. El mundo social existe como un sistema de variables. El conocimiento debe ser formalizado con variables personalizadas y seleccionadas de manera precisa, en las que se manifiesta la causalidad. Las estadísticas son muy importantes, por estadística como disciplina es muy importante como instrumento para la identificación de los datos. De este enfoque que nos da el positivismo, con esta rigidez visto así por muchos críticos, pues se fundamenta este cambio de paradigma que es el cuantitativo, y se explica cómo fundamentado con fuertes bases en el positivismo, en el neopositivismo, y también ha sido actualizado este paradigma con el postpositivismo. Este paradigma se caracteriza en primer lugar por medir fenómenos, de ahí la imprescindible necesidad de nosotros apoyarnos en este marco y en esta corriente filosófica para hacer metría de la información del conocimiento. Nosotros medimos todos los fenómenos propios de la información y de la ciencia. Utiliza estadísticas para probar hipótesis, pues, fundamentalmente realiza análisis causa-efecto. Los procesos que se realizan bajo este paradigma son secuenciales, deductivos, probatorios y de análisis de la realidad objetiva. Por eso se hablaba que cuando se analizaba en la conferencia de ayer el paradigma cuantitativo, había una secuencia, había una continuidad, una acumulación de conocimiento, y por eso se hablaba de un crecimiento exponencial de la ciencia en términos acumulativos. Ya se ha demostrado que durante el proceso del paradigma cuantitativo, ese fue el fenómeno que se dio en la ciencia. Ya después se vino a cambiar estos conceptos. Estas características también le ofrecen bondades, por ejemplo, tales como generalización de resultados, tener control sobre los fenómenos investigados, así como precisión, réplica y predicción del pronóstico con los datos y procesos que investigan. De aquí se genera esta dicotomía y esta discusión entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo. Por lo mismo, porque uno va en una dirección y el otro va en otra. Sin embargo, no tenemos que verlo como un divorcio ni como algo antagónico, sino más bien como algo que puede ser consensuado, porque ambos pueden ser utilizados en una misma investigación, en un mismo campo de investigación. La presencia del positivismo del paradigma cuantitativo en la ciencia y bibliotecología de información. Es evidente que ha habido una presencia muy fuerte. Si nosotros nos ponemos a analizar en qué porcentaje las investigaciones en ciencias bibliotecólogicas de información han sido marcadas con el paradigma, yo me atrevo con toda seguridad a aseverar de que alrededor del 80% de la investigación que existe en ciencias bibliotecólogicas de información está sustentada y está realizada a partir del paradigma cuantitativo, a partir de encuestas, de técnicas de metría, etcétera, etcétera, siendo los estudios métricos uno de los puntos más convergentes y más
desarrollados en este aspecto. La teoría empirista del conocimiento que subyace en el positivismo ha sido examinada y debatida por propios extraños, tanto investigadores nuestros como extraños de otras ramas. Sin embargo, esta fundamentación epistemológica de la investigación en estas disciplinas continúa siendo adecuada en muchas de las esferas del conocimiento, aunque este mismo debate ha sustentado lo inadecuado de este paradigma para hacer frente a los contextos sociopolíticos y culturales más amplios de este campo disciplinar. Es decir, hay limitaciones. Tampoco vamos a pensar que el paradigma positivismo lo resolvió todo ni lo va a resolver todo. Hay campos en la bibliotecología en los que no se puede hablar de paradigma cuantitativo. ¿Cuáles son los principales campos de la bibliotecología en los que se ha aplicado con fuerza y demostrada eficiencia y eficacia el paradigma cuantitativo? En la circulación de documentos, en la creación y desarrollo de colecciones, en la búsqueda y recuperación de información, en los aspectos técnicos administrativos de la toma de decisiones y con mucho énfasis en la materia de la información y el conocimiento científico. Las principales aportaciones del paradigma, o sea, en cuanto ya herramental matemático, están relacionados con la investigación de operaciones, la modelación matemática, las probabilidades y estadísticas, la programación lineal, la teoría de evaluación, los números índices, la teoría y cálculo de las muestras, entre otros. El inventario es infinito, no nos alcanzaría la tarde para mencionar. Sus principales aportaciones al campo de la metría de la información y el conocimiento están asociados con la productividad de autores, la concentración, dispersión, la obsolescencia de la información, el crecimiento exponencial de la ciencia y de la información, la evaluación de los fondos, fuentes, recursos y servicios a instituciones científicas y de información. Y como resultado de todas estas principales aportaciones, también se identifican un conjunto de métodos. Los métodos de investigación. Ayer se decía en la conferencia, no se habla del método científico, se hablan de varios métodos. Evidentemente el método científico es el que más está asociado al paradigma cuantitativo y al positivismo, por toda la tradición que tiene y todo lo que se desarrolló al inicio de la ciencia moderna. Sin embargo, en este inventario ya de métodos existentes podemos encontrar autores que dividen los métodos entre empíricos y teóricos. El empírico, la observación científica, que la doctora Mari Carmen Serra Puche hablaba hoy de la importancia que tenía la observación en el trabajo de antropología, la medición, que tiene mucha importancia en los trabajos nuestros métricos de información, el experimento, la recolección de información y el criterio de aspecto. En el aspecto teórico, los métodos más significativos de investigación están asociados con el análisis sintético, el analítico sintético, el histórico lógico, el inductivo deductivo, el hipotético deductivo, la modelación y el método de sistema, que a pesar de llevar ya 40 años de existencia, es un método muy socorrido también en la actualidad. Y al final el método científico, que integra muchos de estos métodos, podemos identificarlo también como la estrategia de la investigación y afecta a todo el ciclo y es independiente del tema de estudio que se trata. A partir del método científico es precisamente que hemos hecho algunos análisis en el que hemos identificado un paralelo entre el planteamiento del problema, cómo está definido en el paradigma cuantitativo y qué ha aportado a la metría de la información. Entonces vemos que los planteamientos del problema en el paradigma cuantitativo cuestionan, van orientados a la descripción del pronóstico y explicación de fenómenos específicos, acotados en tiempo y espacio, eso es muy importante para los estudios métricos de nosotros, dirigidos a datos medibles y observables, y aquí pues están orientados a la medición, evaluación, todo problema de investigación en metría de la información del conocimiento va orientado a esto de la medición y de la identificación de regularidades de producción de comunicación y de comunicación científica. Aquí, en el caso de la revisión de la literatura, también constituye un factor importante. Ya me están cortando. Siempre me dejan de último en toda la mesa y hay que callar. Bueno, se ofrece aquí en la ponencia, no lo voy a cansar con todo esto, pero para que tengan una idea, en cada uno de los procesos del método científico se establece un paralelo directamente proporcional entre el concepto del proceso científico en el paradigma cuantitativo y en la metría de la información conocimiento.
están las unidades de análisis y observación, que son súper importantes en la metría de información, las variables, los indicadores, los modelos matemáticos y estadísticos, las hipótesis deductivas son importantísimas, relacionales, causales de nosotros en este campo, la recolección de los datos también muy asociadas a esta forma de que plantea el paradigma cuantitativo, el análisis de los datos exactamente igual y la presentación de los resultados. Toda presentación de resultados se rige metódicamente por esto de una introducción, una revisión de la literatura, un marco teórico, un material y método utilizado, un análisis de los resultados, una discusión de los resultados, etcétera, etcétera. Y finalmente, le quiero dejar con 3 consideraciones finales que a veces pueden ser muy, a lo mejor, mal vista por otros oídos críticos del positivismo. El positivismo nos ha dejado más sabios. Eso es algo que tenemos que considerar. Toda la sabiduría del método científico, la sistematicidad, eso está presente tanto en la bibliotecología como en la metría de la información a partir del positivismo. Estimuló el debate que rodea el valor de otros paradigmas y métodos de investigación, es decir, que tuvo su importancia también, dándole pie a la discusión de que no era el positivismo solo o no era el paradigma cuantitativo el único, sino que habían otros que podían tomarse en cuenta también para este tipo de análisis. Propició la necesidad de examinar los supuestos filosóficos que presentan los medios de investigación y la práctica profesional. El paradigma cuantitativo ha propiciado notablemente el desarrollo científico de la ciencia bibliotecológica de información en general y en particular de los estudios métricos de la información, más allá de la crítica antagónica que ha prevalecido desde el paradigma cualitativo. Y en la actualidad se defiende la postura de la diversidad, la cual yo comparto, de la diversidad complementaria, en la que se obtiene que los paradigmas no son competitivos, sino complementarios, y que resultan igualmente apropiados para la solución de problemas de investigación y la generación de nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gorbea. Yo comencé diciendo que esto era un coloquio y que la parte importante también eran ustedes. Y de alguna manera, cuando he estado del otro lado y sentado, me quedo con las ganas de preguntar algo. Entonces, no sé, pero porque ustedes hagan un resumen de 1 minuto y medio de las últimas palabras del doctor Gorbea y abrimos el turno de preguntas, porque ahora sí tenemos tiempo para preguntas. Vayan pensando. Bueno, el doctor Gorbea ha empezado con 2 declaraciones de intenciones para que si alguien de la sala se sentía molesto por los conceptos que iba a utilizar en filosofía, pues ya se lo ha adelantado. Dijo: no soy filósofo ni historiador de la ciencia, nos presentó un mapa conceptual. Él dice que parte del positivismo del análisis cuantitativo, habla de diversas corrientes de pensamiento. También nos explicó los 3 paradigmas, cuantitativo, cualitativo y mixto, y las características de un paradigma de investigación con sus 3 elementos más importantes. Nos facilitó una serie de premisas del positivismo y pasa luego a hablar del paradigma cuantitativo. Pide un apoyo para esta metría de la información, usando estadísticas y análisis causa-efecto, entre otras. Y nos dio un dato que creo que es... Yo personalmente también estoy de acuerdo con él. El 80% de nuestras investigaciones proviene del positivismo y de esa disciplina. Y bueno, ese turno de preguntas tenemos como 10 minutos. Aprovechenlo. Miguel Ángel. Va a decir por alusiones. Por alusiones. Yo tampoco soy filósofo ni historiador de la ciencia. Soy aprendiz de filosofía. Bueno, esta discusión de paradigma creo que ya ha sido muy tocada, incluso en nuestro seminario decidimos ya dejarla a un lado. Solamente comentar que ya esa visión de que los paradigmas no son competitivos sino complementarios ya está muy lejos de Kuhn y del positivismo. No fue la idea inicial. El mismo Kuhn habla de la inconmensurabilidad y dice, pues no hay una justificación racional para aceptar uno u otro paradigma. No, más bien es como la conversión
a una nueva religión, a una nueva creencia. Y lo que me gustaría comentar, cuando hablas de positivismo y dices que su lógica metodológica es la hipotético-deductiva, también, por supuesto, no hay que olvidar la inducción. El método inductivo es central y de ahí pues tuvo un gran problema el positivismo con el problema de la inducción. No puede justificar por qué la inducción funciona. Eso es también parte del paradigma, ¿no? Es un acto de fe. La inducción funciona y funciona muy bien, como dirían en televisión. Y el término de predicción, simplemente no sé cuál será el original, es en alemán, es Hempel el que dice explicación y predicción científica. Entonces por eso ya canónicamente siempre utilizamos lo de predicción. Y esa pretendida objetividad del que quiere obtener el positivismo, me parece contradictorio si estamos hablando de paradigmas. El positivismo predica que los intereses, las ideas, los gustos, los valores del científico no deben mezclarse en la investigación. Sin embargo, el paradigma es eso. El paradigma incluye, tú lo decías, creencias, interpretaciones y por supuesto también valores, intereses, y ahí habría que hacer un análisis interesante. Y por supuesto, con tu conclusión, totalmente de acuerdo. Creo que no hay que absolutizar unas de estas visiones. Y recuerdo la metáfora que hacía Frege, el inventor de la lógica contemporánea, cuando le decía, bueno, ¿y tu lógica sirve para todo, es la panacea de todo? Dice, no, es como el ser humano tiene su ojo y tiene el microscopio. El ojo sirve muy bien para ciertas cosas y no nos sirve para ver cosas muy pequeñas, y el microscopio nos sirve muy bien para ver las cosas pequeñas, pero no nos sirve para la vida cotidiana. Entonces hay que saber cuándo utilizar cierto enfoque, cierto método, y no querer hacerlo siempre y en todo lugar. Gracias. Sí. Bueno, precisamente una de esas creencias que tiene el paradigma positivista es eso de concebir la independencia del investigador del objeto que estudia. Por eso es un paradigma, porque hay toda una creencia en torno a que el objeto se estudia en su contexto, pero independientemente de la conciencia del hombre. Eso forma parte de la creencia y la costumbre de los que hacen ciencia a partir del paradigma cuantitativo. Un aspecto que también quería mencionar relacionado con esto que menciona, que sí hay una ruptura, pero ¿por qué también hay una posibilidad de aceptar lo anterior, no descartar lo anterior cuando se cambia de un paradigma a otro? Porque el mismo positivismo y el mismo paradigma cuantitativo se ha venido actualizando. Es decir, el paradigma aquel rígido, estático, hierático que teníamos del positivismo de Augusto Comte, ese era el que era imposible de penetrar, y ese era el que rigió por muchas décadas la forma de hacer ciencia, y todavía en las ciencias naturales así existe, porque esa era la medida de conservar un método y de actualizar y de generar nuevo conocimiento normalizado a partir de estándares que lo regía el método científico. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar el positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo, ya encuentra cambios bastante, digamos yo, sustanciales respecto con aquel positivismo que definió Augusto Comte y toda aquella escuela de positivistas. Y en el pospositivismo ya hay una cierta flexibilidad, ya no se ve el objeto tan distante del sujeto, y empieza a romperse, y por eso empieza a hablarse ya de la convergencia entre los paradigmas, del enfoque de la complejidad de Morin, del concepto de la transdisciplinaridad también del grupo de la Carta de la Transdisciplinaridad. Se empiezan a ver ya confluencias
en el que la diversidad de métodos ahí están, por eso hice alusión a los métodos. Hay tantos métodos como formas de atinar al nuevo conocimiento, y uno puede escoger, puede combinar incluso los métodos, y también puede combinar y puede hacer investigación a partir de varios paradigmas. La teoría de la evaluación, por ejemplo, en la maestría de información y conocimiento, es algo que está equidistante entre lo cualitativo y lo cuantitativo. No podemos evaluar con solamente el resultado de los valores numéricos. Hay que trascender el paradigma cuantitativo hacia el cualitativo para hacer una evaluación con criterio que, por supuesto, interviene el factor subjetivo, como es el concepto de los pares. Pero también el dato nos ayuda a completar ese resultado de la teoría de la evaluación. Salvador, y a todos que estamos aquí, si hacemos preguntas cortas y respuestas cortas, tenemos oportunidad para más. Es que de repente vi como 2 presentaciones más y ya no sabía qué apuntar. Adelante, por favor. Preguntas cortas, respuestas cortas. Bueno, trataré de ser muy puntual. Sí cambia la lógica de lo que están ahorita debatiendo con el doctor Salvador, pero yo quisiera comentar lo siguiente. En relación con las conclusiones de la mesa, de la primera mesa, y de las exposiciones de la doctora María Teresa y sobre todo del doctor Ariel, yo creo que el tratamiento sobre el futuro profesional de la bibliotecología, del profesional de la bibliotecología y la documentación es muy largo. Y de hecho, a través de la ponencia del doctor se estableció, creo que sobre todo el entorno digital en el cual el libro convive con otros tipos de documentos, ya desde documentos sonoros, documento audiovisual, las fotografías digitales, hacen que ya estemos cambiando la forma tradicional de comprender el trabajo de un bibliotecólogo, de un documentalista, incluso de un archivista. En ese sentido me pareció muy provocadora la presentación del doctor Ariel, porque él habló de un concepto nuevo que es el de metadatos. Los metadatos es un concepto que aplica no solamente para colecciones librarias, también para colecciones sonoras y audiovisuales. Y en el ámbito sonoro, que es donde los bibliotecólogos empezaron justo a trabajar el tema, creo que es importante repensar el futuro de la bibliotecología, y la pregunta muy concreta para el doctor Ariel sería: los metadatos de los archivos bibliográficos deberán ser considerados como un conjunto en relación con los documentos sonoros y audiovisuales. ¿Cambia de alguna manera precisamente la concepción de la catalogación? Bueno, los metadatos tienen más de 10 años trabajando en la disciplina. Lo que yo decía, a partir de la creación ya de los metadatos en una comunidad, es como van a responder al recurso que vas a describir, ¿sí? Si tu comunidad es fotográfica, tendrás que usar metadatos enfocados a la fotografía, ¿no? Pero sin perder de vista. O sea, aquí lo que nos están invitando es no perdamos de vista al usuario, porque estamos acostumbrados a describir desde la perspectiva del catalogador y de lo que creemos que el usuario va a encontrar. Pero aquí es una de las funciones principales del metadato, es a partir de lo que son las tareas del usuario con relación al uso del dato, es que vamos a establecer los mecanismos de las estructuras de metadatos para que respondan a las necesidades concretas. Ahora sí, la última, porque estamos a 1 minuto del tiempo. Aquí, breve, por favor. Va a tener tiempo más para hacer la pregunta, respuestas o las respuestas, sí, ¿no? Quizás yo tuve la experiencia de estar trabajando con el Nintendo, realizando un estudio de anuncios de trabajo, y allí la terminología que usaban en esos anuncios me llamaba la atención, que no era la misma que nosotros oficialmente usamos en los currículos. Pues quizás sí, eso sería interesante como futuro trabajo cubano. Lo mismo que cuando ustedes hablan de terminología en desablo de la metodología en español, en América Latina, sí sería interesante también hacer juego un mapeo con la terminología en inglés, porque ya existe mucho trabajo en eso y serviría para estar ingeniería, para hacer un estudio de doctorado, artículo, lo que estoy haciendo.
finalmente la otra parte que está sonando es si lo que le llaman taxonomías o tagging, si esto también será parte de las descripciones bibliográficas. Mira, con relación a la primera pregunta que haces, el estudio precisamente que está haciendo el Seminario de Educación Bibliotecológica está haciendo una sistematización, tiene una matriz en la que está sistematizando eso que tú estás hablando de los anuncios de empleo, del nuevo profesional, y ellos están haciendo esa sistematización. Entonces ahí, de esta mesa anterior, en uno de los resultados puede ser la sistematización de los nuevos nombres, del desempeño del bibliotecólogo del siglo XXI. Porque aunque la esencia no cambia, porque seguimos haciendo proporcionando la información, haciendo la transferencia de información, cambia el ambiente, cambian los soportes, cambian inclusive la forma de trabajo gracias a las innovaciones tecnológicas. Pero este estudio que se está haciendo por parte del seminario puede dar como respuesta a esa parte. ¿Cuál fue la segunda que me...? Claro, de todas maneras se hace el estudio de las asignaturas. Como es América Latina, pues en principio debe ser en español, y en portugués, claro que en portugués es muy fácil poder hacer la traducción, pero más adelante sería objeto de otra revisión, inclusive porque el estudio se va a basar fundamentalmente en el ámbito bibliotecológico. En el archivístico será objeto de estudio de otra investigación más adelante. Y lo de taxonomías, pues es algo que ya se viene trabajando desde hace varios años atrás, así como con el metadato en el ámbito de la organización de la información. Esos términos se vienen ya trabajando de manera muy rutinaria y forman parte ya de las nuevas terminologías de los profesionales. Bueno, muchas gracias. Ponemos el punto final. Gracias por su paciencia, por su colaboración, por sus preguntas. Vamos a entregar las constancias a Ariel Alejandro Rodríguez García. Con un aplauso, por favor. A María Teresa Múnera Torres, las deberían enseñar porque son preciosas en el diseño. Y por último, al doctor Salvador López de Portal. Muchas gracias.